lunes que lo dio Emanuel y no pudimos traer las hojas, pero ahorita están ahí, no sé si todos las agarraron. Ahí están las hojas, ¿verdad? El don del temor de Dios. Yo traigo el don de ciencia y el don de fortaleza, que me sobraron unas copias. Entonces, si alguien no las tiene, pues las puede agarrar. ¿No las tiene? Entonces, las puede agarrar a la salida, si quiere, ya cuando veamos. Entonces, el último don que estudiamos, ¿cuál fue? El temor de Dios. ¿El don de qué? El temor de Dios. El temor de Dios, ¿verdad? Y fíjense que para los que tienen el libro, está bien hermoso en el libro también explicado, cómo le explica el padre Antonio Arroyo Marín, se llama. Porque sinceramente, y el hermano Elvin decía un poquito, nosotros hermanos, nos hace falta temor de Dios. Yo pienso que sí tenemos poquito, ¿verdad? Poquito. Sí, de verdad, porque fíjense, en el libro dice que el temor perfecto es el temor que no se hace por miedo ni por conveniencia, sino solamente por amor, nada más. O sea que si usted viene aquí porque usted le tiene miedo al infierno, ese temor no es perfecto todavía, aunque es bueno, ¿verdad? Es bueno, pero no es perfecto. Oiga bien, entonces yo diría que la mayoría necesitamos crecer en este don, ¿verdad? Pero también algo que estaban diciendo al otro día, que la hermana preguntó, Ana Pati y el hermano Elvin, de qué tan frecuente nosotros nos podemos confesar. Eso fue, ¿verdad? Yo diría que depende. Ok, yo he escuchado sacerdotes que dicen que no es muy bueno, muy frecuente, porque a veces lo tomamos como, ¿verdad? Lo hacemos rutinario nomás o cosas por el estilo. He escuchado a unos sacerdotes, pero también los santos se confesaban frecuentemente, ¿o no? Entonces, depende cómo esté la luz o qué tanto temor de Dios tengamos nosotros. Porque el que tiene, entre más luz hay, más miramos los pecados, ¿o no? Miren, mi trabajo es, bueno, aquí ando haciendo propaganda, ¿verdad? Mi trabajo es arreglar carros, y nosotros cuando arreglamos el body, ponemos banco, se llama una mezcla que hacemos. Pero cuando lo estamos lijando, eso avienta un polvito bien finito, que si no hay luz, eso no se mira, hermano. Yo puedo estar sin máscara, yo me siento a gusto, yo estoy absorbiendo ese polvo porque no lo veo. Pero si penetra un rayo de sol por un agujerito, allí se mira así, miren, el montón de... Pero es por la luz que entra. Si no, no lo veo. Entonces, depende la luz que nosotros tengamos, así vamos a ver los pecados. Por eso han habido santos que continuamente se confiesan, ¿verdad? Seguido, porque ellos han tenido mucha luz del Espíritu Santo. Amén. Ahora, otra cosa, es importante, por eso es recomendable que nosotros tengamos un director espiritual. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermanos, difíciles de explicar también y que a veces nosotros no las sabemos. Como laicos no conocemos muchas cosas. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Hace unos días, platicando con el padre Lerry, aproveché porque me dijo que le arreglara algo en la troca, y cuando se la fui a dejar, aproveché de hacerle una pregunta que yo tenía duda, y era del matrimonio. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que el matrimonio civil es válido para los hermanos separados? ¿Qué piensan ustedes? Para ellos sí. ¿Para ellos sí? ¿Quién dice más?
¿Ah? ¿Ustedes creen que el matrimonio civil es válido para los hermanos separados? Está complicado, ¿verdad? Por eso les digo, hay cosas que yo tenía duda, porque ahí en mi trabajo está un hermano que es de otra religión, y supuestamente yo le decía que él estaba en pecado mortal, porque él es casado por lo civil, pero yo le hice la pregunta al padre, y el padre, ¿qué creen ustedes que me dijo? Que es válido. Es válido para ellos, porque ellos no tienen sacramentos. Ellos no tienen sacramentos. Lo único, por ejemplo, nosotros como católicos, si estamos casados a lo civil, ese se puede divorciar, ¿verdad? Si ya nos casamos por la iglesia, hasta que la muerte ¿hasta que la muerte qué? nos separe. A ver, dígale a su esposa que la tiene cerquita, hasta que la muerte nos separe. Pero ellos no se pueden divorciar. Aquí es algo civil, para ellos no vale el divorcio, no se pueden divorciar como nosotros, o los que se casan por lo civil. Ve que muchos católicos no se quieren casar por la iglesia, porque por lo civil se divorcian y ya. Entonces, yo le pregunté a él y yo no sabía eso. Por eso, bueno, el director espiritual. ¿Cuántos tenemos director espiritual aquí? Casi nadie, ¿verdad? Nosotros casi no acostumbramos, pero sí es buenísimo un director espiritual. Porque yo no voy a tener la misma sabiduría que tiene un sacerdote. Puede ser que Dios me regale dones y eso, pero bueno, no voy a hablar de eso. Entonces, el don de temor de Dios, ¿verdad? Nos ayuda a detestar el pecado. Pero hoy en esta noche, pues ya vamos a terminar con todo lo que hemos estado aprendiendo, pero quiero hacer un pequeño recordatorio de algunas cosas importantes para nosotros como servidores. Amén. Amén. Y lo primero, hermano, que quiero hablarles es que, no sé si ustedes se recuerdan, pero cuando empecé, di una introducción. En la introducción dije que en el libro de crecimiento que tenemos, a ver si ustedes se recuerdan, ahí habla de los dones, ¿sí? ¿Verdad? Y está un orden, en el libro está un orden, usted lo puede revisar. En el libro primero se empieza hablando de los dones del Espíritu Santo. Porque muchos dicen que los dones no es parte de renovación carismática. Mentira. Está en los crecimientos, en los libros de crecimiento, ahí están los dones, los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, primero son los dones, después siguen los frutos, ese es el orden que tenemos que llevar. Y después sigue, ¿qué sigue después? Carismas. ¿Y nosotros cómo empezamos? Carismas. Con los carismas, ¿verdad? Y es más, ahí nos hemos quedado, con los carismas. Habemos muchísimos de nosotros, ahorita porque hemos dado estas enseñanzas acá, hemos aprendido un poco, ¿o no? Porque no se habla, hermanos. Y nosotros, yo les decía en esa introducción que compartí, que andamos peleando por los carismas, ¿o no? Envidiando los carismas, lo que le ha dado el hermano, cuando eso no nos santifica. Lo que nos santifica a nosotros son los dones, que eso sí los tenemos que anhelar nosotros. Eso sí los tenemos que buscar, eso los tenemos que pedir para ir creciendo en santidad. Y nosotros como comunidad debemos, hermanos, de pedirle al Señor. Por eso hoy en esta noche yo quiero que oremos, ¿verdad? Un momento y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a nosotros como comunidad, como parte de la Sagrada Familia que somos como servidores, pedirle al Espíritu Santo que nos haga florecer esos dones, esos 7 dones en cada uno de nosotros. ¿Qué le parece? Por eso vamos a orar hoy en esta noche para que el Espíritu de Dios, yo no sé, hermanos, pero hay un texto que el padre Ricardo Campos lo tocó al otro día.
Y yo creo que todos nosotros hemos estado gozándonos con las pláticas del Padre, ¿no? ¿O no? ¿Cuántos saborearon? El otro día yo le dije a hermana Jessica, porque no la miré, pero ella estuvo en una de las pláticas acá, y dice, y le digo yo, estuvo bueno la hermana, le digo, ay sí hermano, dice, con él aguanto unas 5 horas yo, dice, ¿verdad? Porque saborea uno. O sea, uno se deleita. Y si usted saborea lo de Dios, ¿qué don es el que está actuando en usted? Sabiduría. Porque ¿dónde sabiduría qué hace? Nos hace gustar las cosas de Dios, saborear lo de Dios. Y eso se ha ido perdiendo en nosotros. A veces nosotros venimos al grupo, venimos a lo que venimos, ¿verdad? Aquí, pero no saboreamos. No saboreamos porque a lo mejor el cansancio del trabajo, algunos venimos cansados, otros a lo mejor un poco fríos, porque ¿saben qué? Nos cuesta orar, hermanos, a nosotros, ¿o no? No oramos mucho. A ver, levante la mano el que ora 1 hora diario aquí. ¿Verdad? No oramos mucho. Y por eso, hermano, fíjense que el santo de hoy, ¿quién leyó a San Odón? Algo así. El santo de hoy. Hoy celebra la iglesia la presentación de la Santísima Virgen María. Pero aparte de eso están 2 santos y uno de ellos es San Odón, así se llama, está medio raro el nombre. Pero saben que él era muy bueno para la lectura, estudiaba mucho el santo. Lo pueden leer, el día de hoy pueden buscar. Pero dice que un día se dio cuenta que no oraba mucho y que necesitaba orar más, ¿verdad? Para crecer más en santidad. Y dice que así sucedió, ¿verdad? Él cambió de no estudiar mucho y se metió más en oración y empezó a crecer, empezó, ¿verdad?, a ungirse de la presencia de Dios. Entonces la oración es poderosa. Pero ¿qué tan abiertos estamos nosotros al Espíritu de Dios? ¿Qué tan abiertos venimos? A veces venimos cansados y nos dejamos llevar por el cansancio y no disfrutamos de la presencia de Dios. No nos abrimos, hermanos, a la presencia de Dios. Si no, dice el padre Ricardo Campos decía, es que las asambleas tienen que ser un Pentecostés. Tiene que ser un Pentecostés, ¿verdad? Pero hermano, para que una asamblea sea un Pentecostés, nosotros como servidores tenemos que andar prendidos. Yo tengo que andar prendido, hermano, para que la asamblea sea un Pentecostés. Pero si nosotros como servidores venimos aquí y no estamos abiertos al Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Nos suceden muchas cosas. Porque nosotros como servidores somos los que transmitimos a los hermanos que vienen con necesidades, ¿no? Depende de cómo nosotros andemos. Entonces, qué importante es que nosotros estemos abiertos al Espíritu de Dios, a lo que Él quiere hacer en nosotros. Fíjense que el padre a Ricardo Campos leyó, a los que tienen su Biblia, el libro de Colosenses, en el capítulo 1, Colosenses 1, leemos del 9 en adelante. ¿Listos? Colosenses 1:9 dice: por eso tampoco nosotros hemos cesado de rezar por ustedes desde el día en que recibimos esas noticias, y pedimos a Dios que alcancen el pleno conocimiento. ¿Qué dice San Pablo que estaban pidiendo para los de Colosenses? Conocimiento. ¿Que alcanzaran qué?
Conocimiento. Pleno Conocimiento. conocimiento. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere alcanzar el pleno conocimiento de Dios? Amén. Y miren cómo se alcanza el pleno conocimiento de Dios. Dice, pleno conocimiento de su voluntad mediante dones de sabiduría y entendimiento espiritual. Palabra de Dios. ¿Cómo se alcanza, hermano, el pleno conocimiento de Dios? Mediante los dones de sabiduría, dice, el don de sabiduría y entendimiento. Esto es profundo, hermanos. Por eso les decía yo al principio, y quiero recalcar eso otra vez, porque a nosotros nos cuesta entender esto, hermanos, que a veces miramos en un hermano que Dios le ha regalado un talento hermoso, un carisma hermoso, ¿verdad? Y que suceden cosas grandes cuando el hermano predica, cuando el hermano ora, o en la alabanza, por ejemplo, las hermanas, Dios les ha regalado un talento grande, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen un buen talento ellas, sí o no? Sí. Hermano Alex, en la música, yo admiro cómo suena esa cosa, ¿cómo se llama, hermano? O el bajo, sí. Es admirable cómo, ¿verdad? Pero son talentos. Y yo no puedo andar envidiando a hermano Alex. Yo no lo puedo hacer, pero pues, tampoco puedo andar ahí peleándome con él, ¿verdad? Sí. Ni con la voz que tiene la hermana Tere. ¿Cómo yo voy a poderme a pelear con hermana Tere? Porque yo no tengo la voz de ella. Si yo canto, hermano, ustedes salen corriendo aquí. ¿Ah? Sí. Que nos enseñaran, hermano. Entonces, no podemos andar envidiando los carismas. No se puede. Hoy que quede bien claro, hermano, usted como servidor de la Sagrada Familia, trabaje en eso. Les digo algo, y ya se los he dicho, esa es una tentación que el enemigo pone en nosotros. Es una tentación que el enemigo pone en usted, que si usted no anda listo, usted cae. Fácil cae. Y muchas comunidades, hermanos, se derrumban, pierden la espiritualidad. Muchas comunidades pierden la espiritualidad por andar buscando carismas. Y yo le digo algo, si usted está lleno del Espíritu Santo, usted no solamente va a tener carismas, porque si usted se deja llenar del Espíritu, ¿de qué son los carismas? Del Espíritu Santo. Si yo tengo el Espíritu Santo, yo voy a tener carisma, yo voy a desarrollar carismas, porque el Espíritu Santo es el dueño de todo eso. Entonces, nosotros lo que tenemos que anhelar son los dones, porque eso nos hace tener pleno conocimiento de Dios. Pleno. Aparte de eso, nos ayudan a producir frutos, que es lo que el Señor nos va a pedir en aquel día. Frutos. ¿Qué frutos estamos dando nosotros? ¿Qué fruto estoy dando yo? Por eso necesitamos trabajar en esto de los dones y no solamente con lo que hemos estado estudiando, sino seguir aprendiendo. Por eso le dimos las hojas y el libro también para seguir aprendiendo, leyendo, que no se nos olvide de estas enseñanzas, de los dones. San Ignacio de Loyola, me parece que es el que está en el libro, o si no es San Juan de la Cruz, un santo de ellos, dice que sin los dones no nos podemos salvar. ¿Qué dice, hermano? No nos podemos salvar. Búsquelo si quieren en el libro del crecimiento. Sin los dones no nos podemos salvar. Imagínense ustedes qué importantes son los dones. Qué importantes son que nosotros crezcamos en los dones, estos 7 dones que el Señor nos ha regalado en el bautismo, ¿verdad? Que todos los tenemos, que nomás es de ponernos a trabajar, ponernos a pedirle al Señor que nos ayude para que vayan floreciendo.
en nuestras vidas, y así dice San Pablo que podamos alcanzar el pleno conocimiento de Dios. Pero yo quiero que en esta noche oremos y que aquí haya un Pentecostés, que usted se abra a la presencia de Dios. Así como en Pentecostés el Espíritu Santo dice que se derramó, ¿verdad?, grandemente, y que de allí los apóstoles salieron valientes para testificar del poder de Dios, que ahora sucede aquí un Pentecostés en cada uno de nosotros, hermanos. Y usted podrá decir, pero si yo ya tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero si yo ya oro en lenguas, pero si yo esto, pero si... ¿Y qué tiene? Entre más ungidos estemos del Espíritu de Dios, mucho que mejor. ¿O no? Amén. En Pentecostés, fíjense que sucedió, ¿verdad?, ese derramamiento del Espíritu, pero eso está en Hechos 2:1. Y si seguimos leyendo en Hechos 4:31, los apóstoles estaban orando otra vez y dice que el Espíritu Santo se volvió a derramar. Se acababa de derramar en Pentecostés y luego estaban otra vez clamando el Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo volvió a derramarse sobre ellos. ¿Por qué? Porque es que necesitamos de esa presencia de Dios. Yo necesito de esa presencia del Señor para poder hacer el trabajo que Dios me está pidiendo. Y hermanos, el padre Ricardo Campos al otro día, si nos dio, ¿verdad?, y nos dijo la mera verdad. La mera verdad. Porque a veces nosotros como servidores queremos hacer lo que nosotros queremos. Y yo como servidor, si yo estoy lleno del Espíritu de Dios, yo no puedo hacer lo que yo quiera. No puedo hacer lo que yo quiera. Yo tengo que ser obediente. Y esa es una de las cosas que más cuesta. Y eso es algo que los dones le regalan, la obediencia. Ser dóciles a tus superiores. Porque hay algunos hermanos que no queremos obedecer. Nos cuesta obedecer. Y tenemos que trabajar en eso, y por eso son los dones, para que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a obedecer qué Dios nos está diciendo. Se me hace que es en el don de consejo que decía que a algunos santos Dios les revelaba cosas. Dios se las revelaba a ellos, pero Dios les decía, vayan con sus superiores, si ellos les dan autoridad, pues ejérzanlas, llévenlas a cabo, pero si no, no hagan nada. Y era Dios quien se la estaba diciendo. Entonces, el padre hablaba mucho, ¿verdad?, de todas esas cosas, de cómo estamos nosotros los grupos, cómo estamos trabajando en renovación carismática, y lo que tenemos que hacer como servidores, cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que luchar para ser buenos servidores. Yo le pregunto a ¿usted se considera un buen servidor? Yo creo que todos necesitamos en alguna área de nosotros cambiar cosas que no están agradándole al Señor. Pero para eso, hermano, para eso tenemos que sacrificarnos. Yo les digo a ustedes, si nosotros como servidores, ¿cuántos de los que están aquí ayunan? A que sea por nuestra comunidad, por el servicio que damos aquí en la comunidad. ¿Cuántos estamos ayudando para que esa palabra que se predica aquí, esa palabra toque el corazón de los hermanos que vienen? Yo creo que muy pocos. Y que nos hablan de ayuno y no queremos, hermanos. Que nos gusta, ¿verdad?, dice San Pablo, las comilonas y todo eso. ¿O a poco no? Y que nos diga a nosotros de ayuno es difícil si nosotros estamos acostumbrados a
a estar comiendo, ¿verdad? Y esto y el otro, y no hacemos hábito y no empezamos a trabajar en esas cosas que nos ayudan, porque si no, fácilmente caemos en la tentación, caemos en la frialdad, porque no estamos haciendo verdaderamente lo que Dios quiere en nuestras vidas. Venimos a veces a servir y no ofrecemos nada por lo que hacemos. Y para que haya fruto tenemos que nosotros, ¿verdad?, pedirle al Señor, pero también nosotros trabajar. Los ministerios de alabanza, ¿cuántas veces ayudan por su ministerio? Aquí tenemos 3 ministerios de alabanza. ¿Están ayudando ustedes para que Dios obre en los corazones de nuestros hermanos? Ministerio de intercesión, estamos ayudando, estamos ofreciendo, estamos haciendo sacrificio para que Dios se mueva en los corazones. Yo diría que muy poco. Entonces, necesitamos, como servidores, necesitamos. Yo recuerdo el coro del hermano, no creo que le haya agradado con los coros, ¿verdad? No. Pero el coro del hermano Eduardo, venían a orar un día especialmente, a hacer oración. Eso es muy bueno, como preparación, excelente, hermano. Pero no sé si ya todavía lo están haciendo, porque a veces nosotros empezamos a hacer algo y con los días, miren, les cuento algo y es cierto. Allá en la comunidad de San Juditas teníamos el ministerio de intercesión y empezamos a venir en la mañanita al Santísimo a las 5 de la mañana y tuvimos mucho tiempo. Quiero decirles que ese tiempo que estuvimos nosotros viniendo al Santísimo, Dios hizo muchas cosas en la comunidad. Muchas cosas hizo Dios. Pero ahorita, yo diría que 1 o 2 van de vez en cuando. Ya pararon. Se les olvidó que estábamos yendo al Santísimo. Entonces, ese es el problema de nosotros, que a veces nosotros empezamos a hacer algo, pero pronto dejamos, porque el enemigo, hermano, el enemigo es astuto. Y pronto se nos olvida que tenemos que estar preparados nosotros, porque vienen pruebas, vienen cosas grandes sobre uno, y si nosotros no estamos listos, hermano, el enemigo nos hace trizas. El enemigo nos hace pedazos, hermano. Por eso yo le digo, destruye comunidades el enemigo fácilmente. Fácil. Por eso yo tengo que estar abierto al Espíritu de Dios y estar tratando la manera de sacrificándome para el Señor, a que le cueste a usted levantarse en la mañana. ¿Qué tiene? Levántese, hermano, y diga: es para ti, Señor. Es por mi comunidad, Señor. Yo me levanto. Yo te ofrezco esto ahora, Señor, porque si yo quiero crecer, yo quiero no hacer mi voluntad, sino la tuya. Pero fácil no es. Fácil no es. Y los dones son los que nos hacen, hermano, tener esa actitud de querer avanzar en esto, en lo espiritual. Los dones son los que te ayudan. Sí, por eso yo les decía, si no estamos nosotros trabajando en los dones, va a ser difícil, va a ser duro, vamos a batallar en nuestra vida espiritual, le vamos a batallar. Por eso yo hoy quiero, hermanos, que oremos y le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a vencer, esas cosas que nos están a nosotros como servidores. A lo mejor ni cuenta nos hemos dado que nos están haciendo daño en nuestra vida espiritual. ¿Qué les parece? Yo voy a pedir al hermano Alex que se vaya listando, porque yo quiero que hoy el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros. Yo no estoy diciendo, hermano, que yo no necesito. Quiero decirles que a lo mejor yo soy uno de los que más
necesitados estoy de Dios. Y que le batallo. Y que le batallo, hermano, con muchas cosas, como yo les decía el otro día. Yo estoy ahí y estoy luchando también con ustedes y me siento necesitado de Dios. Necesitado de la presencia del Espíritu Santo para poder vencer cada tentación que nos llega. Cada tentación. Quería hacer una pregunta acerca del ayuno. ¿Cuántos días se puede ayunar a la semana y a qué horas termina el ayuno? Ya es personal, yo pienso. Como usted... Pues ya digamos hasta mediodía. Hay algunos que lo hacen completo. Digo, para no afectar también uno su cuerpo. Depende, ¿verdad? Hay algunos que están enfermos porque se puede ayunar de diferentes cosas. No. Yo puedo ayunar, yo le decía a la hermana Jessica el otro día, yo puedo dormir en el suelo. Usted duerme en una cama bien cómoda, de dos colchones, aviéntese del suelo, hermano, la noche. No necesita andar aguantando que dicen uno, que yo en mi trabajo, no. Una pregunta. ¿Los baños de agua fría? Ahí está la hermana, ahí. Bañarse con agua fría. Los santos algunos de los santos, lo que leemos bien de los santos, nos damos cuenta cómo los santos ofrecían sacrificios. Hay muchas maneras de ofrecer ayuno, de ofrecer sacrificios para Dios, que nos pueden ayudar, hermanos, a crecer en santidad. Dice mi hermana que por eso ando con la tos. A crecer en santidad, a crecer espiritualmente nosotros. Yo le pido a Dios, hermano, que me ayude a mí. Yo quisiera, porque ¿saben qué, hermano? A mí me da tristeza. Yo quiero mi comunidad, yo la quiero. Y yo, hermano, yo trato de no fallar en mi comunidad. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero ustedes alguna vez, si yo falto, mi esposa está aquí. No sé si ustedes se han dado cuenta. Pero yo trato, hermano, de no faltar a los servicios que tengo en la comunidad. Porque soy parte de la comunidad y soy servidor. Y decía el Padre, el servidor tiene que ser responsable. Yo no necesito que me anden diciendo. No necesitamos. Por eso, hermano, yo, aunque batallo, y yo creo, hermano, yo sé que usted tiene sus batallas, usted tiene sus luchas, pero no crea que para mí es fácil. Para mí no es fácil, hermano, si usted supiera. Si yo le contara, hermano, lo que yo hago, si yo le contara cómo yo llego a mi casa, a veces cómo está mi esposa, cómo están mis niños, si yo le contara todo lo que vivo, usted dijera, wow, ¿yo por qué? Yo estoy solo. Yo no tengo compromisos. Y así a veces llegamos tarde a misa. ¿Cómo? Por eso les digo, necesitamos mucho poner de nuestra parte, hermano, pero eso se va adquiriendo, ¿verdad? Conforme vamos pidiendo el Espíritu Santo que nos ayude a ser más fieles a Él. Pero usted tiene que tener ese deseo en su corazón de ser fiel al Señor, de amarlo cada día más a Él y de irse olvidando de tantas cosas que nos están quitando a nosotros el tiempo. El padre Ricardo Campo decía, el teléfono, ¿a poco no? Nos está quitando el tiempo. Estamos metidos ahí nosotros como servidores en el teléfono, miren. Yo tengo una pregunta. Hace tiempo hubo una misa ahí en la California y estaba, nomás que no recuerdo en qué lugar fue, si fue en El Salvador o en una hermana de los padres que estaban en problemas. Nicaragua. Y dijo el padre Gustavo que necesitábamos hacer oración o ayuno. Yo ya, a ese día que dijo el padre, yo ya por todo lo que yo estaba pasando, yo ya estaba haciendo ayuno. Ya no recuerdo cuántos días iban atrás, yo estaba haciendo ayuno. Cuando dijo el padre, yo le pedí a Dios que me siguiera ayudando a hacer el ayuno para adelante y ofrecerlos por los sacerdotes. Pero pues vino algo fuerte en mí que me bajó hasta abajo, hermano. Fueron como, ellos no saben la realidad, pero llevan como para 4 semanas en mi ayuno.
Eso era lo que le quería decir, porque ella agarró mucho ayuno no comer. Y el ayuno se puede hacer, como dices tú, Hay muchas maneras, de sí. diferentes maneras. Sí, Pero pero ahora, hermano, ya nadie me apoya a que yo haga un ayuno porque perdí 20 libras. Yo le dije a Dios, a mí no me gusta estar delgada, pero te ofrezco lo que yo poco que yo tengo, que yo quiero tanto, que es mi gordura, porque pasé 30 años muriéndome de hambre, digo yo, por ejemplo, no muriéndome de hambre, pero muy delgada y no me gustaba mi cuerpo. Cuando yo ya pude engordar, me sentí orgullosa. Y dije, como es algo que a mí me gusta, te lo ofrezco, pero no sé qué me pasó, pero yo vine abajo. no sé qué va a pasar con qué. ¿Perdón? No sé qué va a pasar con Te qué. digo que no sé qué me pasó, que me vine para abajo. Oh, es que el enemigo es astuto. Tantas pruebas que Ya, el enemigo, ¿verdad?, trabaja fuertemente, pero miren, es importante, hermanos. El ayuno es importante. En todas las áreas de nosotros tenemos que estar trabajando y nosotros, déjenme decirle que se vuelve hábito también. Y nosotros tenemos que estar constantemente, porque si no estamos ayunando, no estamos trabajando en esa área, estamos débiles. Y llegan cosas difíciles a veces, y por eso necesitamos nosotros estar alerta, ¿verdad? Estar listos. Y ojalá que nosotros como comunidad le pidamos al Señor y nos unamos a trabajar y pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude. Pero bueno, vamos a ponernos de pie. Esta noche vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir al Espíritu de Dios